Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Tranquilitos? ¿Sosegados? ¿Habéis hecho vuestra lectura devocional de hoy? No hace falta que levantéis la mano, ¿vale? No hace falta. Muy bien, pues el domingo pasado estuvimos hablando de que habíamos sido creados con un propósito. ¿Recordáis qué propósito era? Glorificar a Dios. ¿Me quitaste antes uno? Toma. Así me gusta. Que se ganen las cosas. Glorificar a Dios. Estábamos hablando que todo lo que había sido todo lo que ha sido creado por Dios es para su gloria. Y decíamos que Dios no hace las cosas por accidente. ¿Recordáis? No improvisa. No pasan las cosas por casualidad y resulta que Dios dice, uy, ¿qué ha pasado? Vamos a ver lo que hacemos, ¿verdad? Sino que Dios tiene un plan concreto, un plan seguro, un plan hacia dónde quiere dirigir las cosas. No es que llegó el problema del pecado en el ser humano y resulta que Dios dijo, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos con el pecado? No. Nos dice Pedro que Cristo estaba preparado antes de la fundación del mundo. Es decir, que Dios ya sabía cuando nos creó lo que iba a pasar y a pesar de todo nos siguió dando libre albedrío y nos siguió amando. Y buscó un camino en el cual no solo nos ayudase a volver a tener una relación personal con Él, sino que evidenciase ese amor extraordinario que Dios tiene por el ser humano. Y de una manera especial podemos ver ese amor a través del sacrificio de Cristo. Pero también decíamos que podría ser, bueno, todo ha sido creado para la gloria de Dios, que Dios necesitase algo, necesitase que fuera glorificado, o que incluso nosotros pudiéramos añadir o quitar parte de la esencia o de la gloria de Dios si lo hacemos o lo dejamos de hacer. Y recordáis que el domingo pasado estuvimos diciendo, cuidado, Dios no necesita absolutamente nada ni a nadie. Dios es lo que es y no depende de si le adoramos o no le adoramos, si hacemos o no hacemos, si le glorificamos o no. No necesita nuestra glorificación, nuestra salvación, nuestra adoración. No necesita que nosotros convirtamos a las personas o que edifiquemos a la iglesia. No necesita absolutamente nada, porque Dios es Dios, el Dios todopoderoso, por encima de todas las cosas. Leíamos Hechos 17:24, donde Pablo nos dice que no mora en templos hechos por manos de hombre, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y alimento y todas las cosas. Y es curioso cómo los amigos de Job, en toda esta disputa, en la situación que él estaba viviendo, hay uno de ellos, Eliú, que en medio de tantas barbaridades que dijeron, pues hay unas palabras que realmente tienen razón, son verdad. Y fijaos que en Job capítulo 35 dice, si has pecado, ¿qué lograrás tú contra Dios? Y si tus transgresiones son muchas, ¿qué le haces? Y si eres justo, ¿qué le das? ¿O qué recibe Él de tu mano? Es decir, ¿qué pasa? No importa tu comportamiento, no importa tus palabras, no importan tus obras, no podemos añadir absolutamente nada a Dios, porque Dios es lo que es, y punto. Ni nuestro pecado, ni nuestra justicia, ni nuestras obras pueden añadir o quitar nada de lo que es la esencia de Dios. Por lo tanto, concluimos que Dios no es un pobre que requiere nuestras limosnas, nuestro amor o nuestro servicio. Dios es el Dios todopoderoso que se ha dignado a darnos parte en su plan, en su propósito, en su objetivo. Y que realmente nos ha dado el gran privilegio
de poder tener una relación con Él, de poder adorarle, glorificarle y también poder transmitir su palabra hasta los confines de la tierra. Por lo tanto, Él no necesita nada, pero ha querido hacer las cosas a través de cada uno de nosotros, hombres y mujeres, con nuestras debilidades, con nuestros pecados, con nuestros fracasos, también con nuestros aciertos. En definitiva, Dios ha querido hacer las cosas a través de sus hijos. Y hoy vamos a comenzar el estudio con este tema que sigue al estudio del domingo pasado, ¿no? ¿Cómo podemos glorificar a Dios? Pero antes de empezar, Emi, por favor, ¿quieres dar gracias a Dios que nos ayude en este tiempo? Pasa aquí que te escuchen. ¿Está encendido? Vale. Señor, muchas gracias, Señor, por un domingo más. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este alimento que tú nos das espiritual, Señor. Y gracias por Antonio, que lo ha preparado, Señor. Ayúdanos a estar atentos y no solamente atentos a escuchar, sino también a aprender de todo lo que nos quiere decir, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que estáis siguiendo el devocional de este libro que estamos leyendo, el Catecismo de la Nueva Ciudad, ¿cómo podemos glorificar a Dios según nos transmite el devocional de hoy? Aquellos que lo han leído, ¿cómo podemos glorificar a Dios? ¿Quién ha dicho amándolo? Muy bien. Amándolo. ¿Qué más? Obedeciendo sus mandamientos. ¿Qué más? No se lo des a tu hijo, ¿vale? Que te lo hagan a tú. Confiando en Él. Amándolo, confiando en Él y obedeciendo sus mandamientos. Eso es lo que dice el libro, pero es una realidad, ¿verdad? Que con esas tres cosas podemos estar glorificando a Dios. Y es lo que vamos a ir desarrollando en esta mañana, de diferente manera, pero vamos a ver cómo nosotros, en las cosas prácticas de nuestra vida, vamos a poder glorificar a Dios. ¿Sabéis cuál es la finalidad principal del hombre? ¿Cuál es la finalidad principal del hombre? Conocer a Dios. ¿Qué más? Glorificar a Dios. Glorificar a Dios. ¿Qué más? Eso ya lo hemos dicho. ¿Qué más? Amándolo a los demás. Me gusta mucho la frase del Catecismo Westminster, que dice así: ¿cómo podemos? ¿Cuál es la finalidad principal del hombre? Y dice, la finalidad principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Qué bonita expresión, disfrutar de Dios. Yo no sé si nosotros estamos en nuestra vida cotidiana disfrutando de Dios. Pero fijaos que realmente todo lo que ha sido creado ha sido para la gloria de Dios. Y todo lo que el Hijo de Dios, los hijos de Dios hacemos, tienen que ser para la gloria de Dios. Primera de Corintios 10:31, Pablo marca un principio absoluto y dice: entonces ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y es curioso porque estas palabras están metidas en un contexto donde la iglesia en Corinto estaba pasando momentos difíciles. Estaban luchando en situaciones de ¿podemos comer de las cosas de la carne sacrificada a los ídolos o no? Y entonces Pablo, en medio de esta situación, le dice: todo
me es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Y lo que le estaba diciendo era, hermanos, nosotros como creyentes tenemos la libertad de comer o no comer cualquier cosa, porque el que estén sacrificados de una manera o de otra no nos afecta a nosotros, porque lo de fuera no es lo que contamina el corazón, ¿verdad? El corazón es lo que contamina puede contaminar nuestros actos, nuestra forma de vivir. Dice, pero a pesar de todo, en medio de esta situación que estáis viviendo, tener en cuenta una cosa, que tenemos que valorar si las cosas que estamos haciendo edifican o no edifican, si convienen o no convienen, si es piedra de tropiezo o no es piedra de tropiezo. Y entonces los creyentes le estaban diciendo, ¿y cómo podemos saber eso? Pues mira, desde las cosas más pequeñas y más insignificantes a las cosas más grandes, todo, absolutamente todo, tiene que glorificar a Dios. Y creo que es un principio fundamental para nuestra vida, cuando hablamos de glorificar a Dios. Porque Pablo lo deja claro, el pecado es pecado, cuidado, y no podemos hacerlo. No hay ninguna duda de lo que está diciendo Pablo. Pero en muchas ocasiones tenemos circunstancias en nuestra vida que no son pecados. A mí me gusta utilizar la expresión esa zona gris, las zonas grises que en muchas ocasiones nosotros tenemos en la vida. Y tenemos que tomar decisiones. ¿Qué hacemos o qué dejamos de hacer? Y Pablo dice, ¿sabes cómo vas a acertar para tomar buenas decisiones? Pregúntate si lo que vas a hacer va a glorificar a Dios o no le va a glorificar a Él. Y esa es realmente la clave, hermanos. Porque lo que nos está diciendo es que todas las cosas que hagamos, todas las cosas que pensemos, todas las cosas que tengamos en nuestro corazón y todas las cosas que caminemos, que hagamos en nuestra vida, le tienen que glorificar a Él. No las tenemos que hacer para nosotros. No las tenemos que hacer para que la gente nos vea. No las tenemos que hacer para sentirnos mejor o peor. Las tenemos que hacer pensando en que cada una de las situaciones, de las cosas que vivimos, le tienen que glorificar a Él. Pero claro, esto que estábamos hablando antes, amar, confiar, obedecer, o cuando nos dice Pablo, todo tiene que glorificar a Él, pues a veces puede quedar en algo muy abstracto. ¿De qué manera nosotros podemos concretar? ¿Cómo nosotros podemos expresar esa gloria a Dios? ¿En qué acontecimientos que nosotros hagamos? ¿Qué vida tenemos que llevar para que Él sea glorificado? Y en esta mañana quiero pues tocar algunos de los temas que creo que son importantes para que nosotros entendamos cómo en la vida práctica podemos glorificar a Dios. No es una lista completa, tampoco es una lista cerrada, pero creo que es una lista esencial en la cual nos vamos a dar cuenta de que cada una de las cosas, ya sean más pequeñas, insignificantes o más grandes, pues pueden glorificar a Dios. Como hijos que somos suyos, le podemos dar toda la gloria, toda la honra. Y en primer lugar, creo que glorificamos a Dios cuando lo amamos. Cuando amamos a Dios, le estamos glorificando. Fijaos lo que dice Deuteronomio 6, del 4 al 6. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y es interesante ver cómo estos tres versículos están unidos y no los podemos separar cuando hablamos del amor de Dios. Está enfatizando en que tenemos que saber quién es Dios. Escuchar a ese Dios de la palabra, de su palabra, y poner la palabra de Dios como centro de nuestra vida. Y es que no podemos amar a Dios si no escuchamos su palabra. No podemos amar a Dios si no le conocemos realmente. Nosotros estamos acostumbrados a crearnos un Dios concreto a nuestra imagen y semejanza. Y si yo preguntase aquí en esta mañana, que no lo voy a hacer, estoy convencido que cada uno de nosotros tenemos unas facetas diferentes de lo que es Dios.
por la vida que hemos llevado, por las doctrinas que nos han enseñado, por la interpretación que estamos dando a la palabra de Dios, sobre todo a algunos textos bíblicos, incluso por las películas que hemos visto que nos están hablando de Cristo o nos están hablando de Dios, o incluso por las creencias de las denominaciones o de las ideas de los diferentes pastores que han pasado por nuestra vida. Y todos marcamos lo que nosotros entendemos que es Dios. Pero aquí el autor de Deuteronomio nos está diciendo que no se trata de que nosotros estemos adorando, amando a un Dios creado a nuestra imagen. Nosotros tenemos que aprender a descubrir a Dios a través de su palabra. Y tenemos que amar a ese Dios, al Dios de la palabra, que no está afectado por lo que nosotros podemos pensar de Él o decir de Él, sino que está revelado. Se nos ha revelado a cada uno de nosotros. Por lo tanto, tenemos que amar a ese Dios conocido, ese Dios que marca la verdad, ese Dios que realmente manifiesta lo que es. Y tiene que haber un pensamiento correcto de lo que es Dios. Y para tener un pensamiento correcto de lo que es Dios, tenemos que estar en su palabra. No se trata de lo que yo digo. No se trata de lo que diga cualquier otra persona que esté a nuestro alrededor. Me da igual si es pastor o no es pastor, o es anciano, o es obispo, me da lo mismo. Si es la primera persona que entró por esa puerta o la última. Nosotros no tenemos la exclusividad, lo tiene la palabra de Dios. Y tenemos que aprender a descubrir al Dios verdadero. Por eso es tan importante, hermanos, que cada uno de nosotros vayamos a la palabra. La palabra no es un libro cerrado para el ser humano. No es algo prohibido, ya lo estuvo en su tiempo. No, la palabra es algo abierto, que cada uno de nosotros, da igual el conocimiento que tengamos o no, tenemos la capacidad de descubrir la revelación de Dios a través de su palabra. Y nos podemos ayudar, vale. Y podemos tener estudios como estos, vale. Y podemos tener estudios en la célula, y podemos tener discipulado y todo lo demás, vale. Pero que nuestra palabra realmente salga de la palabra de Dios. Que podamos demostrar con la palabra de Dios lo que está saliendo por nuestra boca. Si no somos capaces de hacer eso, hermanos, ¡fua!, no vamos a conocer a Dios. Y amar a Dios implica amarle por encima de todas las cosas. No importa las circunstancias, no importa si me bendice o no me bendice, no importa si me van bien las cosas a mi modo de ver o me van mal, tenemos que amarle por encima de todo lo que pase en nuestra vida. Y no se trata de enamoramiento, porque cuando nos convertimos nos enamoramos del Señor, ¿verdad? ¿Te enamoraste alguna vez de Dios? Y entonces dices, ¡wow!, ¡qué maravilloso es! ¡Qué bendiciones me da! ¡Qué extraordinario! Pero resulta que a los 2 meses ya no recibes esas bendiciones. Ya las circunstancias no van igual. Y entonces ya no es tan maravilloso y tan extraordinario. Y se acaba el enamoramiento. Dios no nos dice que nos enamoremos de Él. Dios dice que le amemos. Y amarle es un acto de la voluntad. Tomo la decisión, voluntariamente, de amar a Dios. Amar a Dios por lo que Él es, no por lo que Él me puede dar o no me da. Le voy a reconocer cuando me dé las cosas, pero le voy a seguir amando cuando no hace las cosas como yo quiero. Seguir amando a Dios. Amar a Dios es disfrutar de su compañía, deleitarnos de Él. Es querer pasar tiempo con Él. Tiempo de cantidad y tiempo de calidad, como estábamos diciendo el martes en la célula. Tiempo en el cual nos gozamos en su presencia.
El salmista en el Salmo 73, versículo 25 dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Nada. Porque estoy enamorado y te amo. Porque sé que eres lo mejor para mí. Y puedo contarte mis problemas y me vas a ayudar. Y puedo realmente pasear contigo y tener una relación personal contigo. Por encima de si me das o no me dejas de dar. Como decía Pablo, regocíjate en el Señor. Siempre. Disfruta de Dios siempre. Gózate, alégrate en el Señor. Pero no solo de una manera que sea interna para ti, que se vea. Que se vea en medio de las personas que están a tu alrededor. Que sepan que tú realmente amas al Señor. Y amar al Señor implica obedecer su palabra. ¿Recordáis Pablo cuando nos habla en Efesios capítulo 2, versículo 10? Que Dios ha preparado unas obras para ti y para mí, para que andemos en ellas. No cualquier obra. Y no todos tenemos que hacer todas las obras. Pero Dios ha pensado en ti y en mí. Y nos ha creado con un propósito. Y nos ha salvado con un propósito. Y nosotros vamos a manifestar ese amor que le tenemos cuando estamos caminando en el propósito de Dios. Cuando realmente le estamos obedeciendo. Porque el obedecerle es la prueba externa del amor que cada uno de nosotros le tenemos a Dios. Por lo tanto, glorificamos a Dios cuando le estamos amando. Cuando le estamos amando de una manera real en nuestra vida. Un Dios verdadero, no un Dios hecho a nuestra imagen, sino ese Dios que realmente vemos revelado en su palabra. Pero no solo cuando le amamos, sino glorificamos a Dios cuando amamos lo que Él ama. ¿Qué ama Dios? ¿Qué ama Dios? ¿A sus criaturas? Bien. ¿Qué más ama Dios? ¿A quién más ama Dios? A sus hijos. Tienes que hablar fuerte, porque no solo tiene que ser la respuesta correcta, sino te tengo que escuchar yo. Y ya sabes que estoy teniente. Pues eso es lo que ama Dios. Dios ama al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Yo no sé si tú amas al mundo como Dios ama al mundo. No lo sé. Tengo que confesar, y esto es peligroso porque está grabado o se está retransmitiendo, tengo que confesar que yo no amo al mundo como Dios le ama. Y yo cuando pienso en la gente que no acepta a Cristo, digo, es su problema. Yo sé dónde estoy y a quién he creído. Si él le quiere creer, si la gente le quiere creer, bien. Si quiere recibir perdón, bien. Y si quiere vivir maravillosamente en su presencia, bien. Y si no, que le den 2 duros. Pero Dios nos está pidiendo a cada uno de nosotros que tengamos esa perspectiva suya. Que amemos al mundo como Él lo ama. Y fíjate cómo lo ama. Que es capaz de hacerse hombre, dejar su gloria y venir a este mundo para poder restablecer eso que nosotros habíamos roto, eso que nosotros habíamos fallado y que sabía que no podríamos por nuestras propias fuerzas hacerlo. Él viene para restablecer y para volver a tener una relación personal con Él. Y fijaos de qué manera a lo largo del Nuevo Testamento se nos invita a aquello que llamamos la Gran Comisión, a llevar, a proclamar la palabra de Dios hasta los confines de la tierra. Id por todo el mundo, dice Marcos 16. Id pues y hacer discípulos de todas las naciones, Mateo 28. Predicar el arrepentimiento y el perdón, Lucas 28. Así os envío
Juan 20, me seréis testigos. Hechos 1:8. Fijaos de qué manera constantemente el Señor nos está diciendo, amad a las personas, amarlas de tal manera que os importe, aunque no conozcamos a aquellas que están en la Conchinchina. Tenemos la responsabilidad de ir a ellos, porque Dios les ama. Tenemos la responsabilidad de presentarle a ese Dios verdadero, porque lo necesitan. Y ser conscientes que si las personas no aceptan a Cristo como su Señor y Salvador, no pueden tener una relación con Dios. No pueden disfrutar de Dios. No pueden valorar y disfrutar de esta vida. Pero sobre todo no pueden tener una salvación eterna. Y eso es muy duro. Que nosotros muchas veces no somos conscientes hasta dónde llega la realidad de la situación del hombre. Los problemas que tiene el hombre no son las catástrofes, las guerras, las enfermedades, las situaciones X o la hipoteca. El problema grande, donde la raíz del problema de todos los seres humanos es el pecado. Y no hay forma de perdonar ese pecado si no es a través del sacrificio de Cristo. Pero Dios también ama a su iglesia. Y es maravilloso cómo Pablo lo expresa en Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. Así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí misma por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Qué maravillosa expresión utiliza Pablo, ¿verdad? Cristo ama a la iglesia hasta tal punto que se sacrifica por ella. Y Cristo amó a la iglesia con un amor que edifica, que transforma, la purifica, la cambia, la presenta delante de Él santa, inmaculada. Y fijaos que Cristo no vino para que la iglesia le pudiera servir a Él. Cristo vino para servir a la iglesia y para llevarla hasta este fin, santificarla, perfeccionarla, edificarla y llevarla a la gloria. Y eso nos pide a cada uno de nosotros. Fijaos que nosotros tenemos la idea de venimos a la iglesia a ver qué sacamos de ella, ¿verdad? A ver qué tal nos hablan hoy. A ver cómo se comportan los hermanos conmigo en esta mañana. A ver cuántos me saludan o no me saludan. A ver cuántos están pensando en mi situación o no. Y Cristo te dice, no, perdona. Tú tienes que venir a la iglesia para hacer todas esas cosas que estás esperando de los demás. Porque yo también estoy esperando que me saludes. Porque yo también estoy esperando que me edifiques. Porque yo también estoy esperando que te sacrifiques. Porque venimos para sacrificarnos cada uno de nosotros. No sacrificarnos como Cristo se sacrificó en una cruz, pero sí sacrificarnos por la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos en la iglesia. Dios te ha dado un don, te ha dado un talento, te ha dado unas habilidades, y esos dones, talentos y habilidades que tú tienes, yo los necesito. La iglesia los necesita. Nos necesitamos mutuamente. Y estamos aquí para servirnos, para que todos, como dice Pablo en Efesios, ¿verdad? Para que todos podamos llegar a la plenitud de Cristo. Y esa es la realidad del por qué el Señor nos tiene aquí. Y tenemos que reflejar sus atributos, y tenemos que reflejar su amor, y tenemos que reflejar realmente la imagen de Dios, no solo en la iglesia, sino en las personas que están a nuestro alrededor. Porque nosotros estamos aquí para transmitir la imagen de Dios, vayamos donde vayamos. Y es así que vamos a glorificar a Dios en nuestra vida. Pero también glorificamos a Dios cuando le adoramos como merece. Fijaos lo que dice el Salmo 103, versículo 1. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Y qué significa bendecir al Señor? Esto tiene premio. ¿Qué significa bendecir al Señor? ¿Qué piensas?
Aquí mucho tienen que decir los del grupo de alabanza, ¿no? ¿Alabarlo? ¿Y qué significa alabarlo? Hablar bien. Me cuesta darte otro, pero te lo has ganado. Bien, has quedado bien. Cuando estamos hablando de que Dios nos bendice a nosotros, lo tenemos muy claro, ¿verdad? ¿Sí? Porque cuando nos bendice a nosotros estamos pensando, nos está ayudando, nos está dando buenas cosas, nos está perdonando, está allanando el camino, nos está dando esperanza, en los momentos difíciles veo que tengo su presencia y tengo su consuelo, hay bendición por todos los lados. Pero cuando hablamos de que el hombre bendice a Dios, le estamos ayudando. Le podemos fortalecer, le podemos cambiar. Cuidado con las expresiones que utilizamos. Yo bendigo al Señor. Que sepamos lo que es cuando decimos yo bendigo al Señor. Y fijaos que es muy interesante porque la palabra que el salmista utiliza en hebreo es barak. Y se corresponde a la palabra griega eulogía, que de ahí viene nuestra palabra en castellano elogiar, elogio. Y eso es lo que nos quiere transmitir, es hablar bien de alguien, es elogiar a alguien, es exaltar, es magnificarlo por lo que es y ahora sí, también por lo que hace. Por lo tanto, cuando nosotros estamos diciendo que alabamos al Señor, hablamos bien, como decía Samuel, hablamos bien de Dios, le estamos elogiando, ensalzando, poniéndole en el lugar que le corresponde, porque la adoración realmente en la vida del creyente es la primera responsabilidad que tenemos. Cuando nos convertimos y nos damos cuenta de ese Dios tan maravilloso que tenemos delante de nosotros, de la obra que Él ha hecho, de lo que Él es, de la grandeza de lo que es, no podemos por menos de alabarle, de glorificarle, de reconocer lo que Él está haciendo, de postrarnos delante de Él con gratitud por la relación personal que tiene con nosotros. Por lo tanto, la adoración es la consecuencia de haber tenido ese encuentro con Dios y de haber entendido lo que es Dios y de haber experimentado las bendiciones, la grandeza de las bendiciones que Dios nos da. Y eso lo expresamos a través de nuestras palabras, pero también lo expresamos a través de nuestros hechos. Porque cuidado, adorar a Dios no significa cantar 4 canciones y hacer 2 oraciones. Eso no es adorar a Dios. Adorar a Dios es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Es una vida en obediencia. Es una vida en santidad. Es una vida que disfrutamos de Él. Es una vida en constante arrepentimiento. Y me gusta mucho cómo sigue el salmista en el versículo 3. Perdona nuestras iniquidades. Cuando empieza a ver y a transmitir las bendiciones que Dios nos da, empieza por esa. Perdona nuestras iniquidades. Porque la adoración implica también arrepentimiento. Nosotros hemos sido convertidos, pero cada día de nuestra vida seguimos pecando. El pecado sigue morando en nosotros y estamos en esa constante lucha, ¿verdad? Entre cómo tenemos que vivir, cómo tenemos las exigencias de la palabra de Dios, y cómo nos comportamos cada uno de nosotros. Y constantemente tenemos que acudir a Dios en arrepentimiento. Y cuando estamos delante de Él en arrepentimiento es cuando nos damos cuenta de lo que Él es y de lo que somos nosotros. ¿Dónde está Él y dónde estamos nosotros? Y de qué manera, día a día, constantemente, minuto a minuto, necesitamos el perdón de Dios. Porque tú fallarás de una manera, yo fallaré de otra, pero lo que sí está claro es que tú y yo fallamos. Pecamos. Pero Dios sigue derramando sus bendiciones y sigue después hablando de esas grandes bendiciones que nos da. Nos sana, nos restaura, nos bendice, hace justicia, etcétera, etcétera. Pero realmente, cuando nosotros nos postramos
en arrepentimiento es cuando realmente podemos adorar al Señor, porque reconocemos lo que Él es y nos reconocemos nosotros. Por lo tanto, adoración no es solo cantar, no es solo hacer unas oraciones. Adoración es un estilo de vida. Es una vida rendida delante de Cristo. Y también le glorificamos cuando seguimos sus pasos. Me llama la atención dos textos que creo que son importantes en este tema. Efesios 5:1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Menudo reto, ¿eh? Imitar a Dios. Está hablando de imitar a Dios Padre. Pablo en Efesios. Luego Juan nos dice de imitar al Hijo, a Cristo. Tenemos que imitar. Es decir, que tenemos que seguir su ejemplo, que tenemos que seguir sus pisadas, que tenemos que seguir adelante en esa lucha. Y recordáis que el domingo pasado estábamos hablando de que hemos sido predestinados a ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Y Dios nos lleva para que tengamos esa imagen de Cristo. Pero entre ese momento, cuando estemos cara a cara delante de Él, y hoy tenemos todo un trayecto, y ahí sí que tenemos una responsabilidad en nosotros. No solo de la obra que Dios ha hecho, sino la obra que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Porque tenemos que hacer una obra en santidad. Tenemos que caminar en santidad siguiendo su ejemplo. Tú y yo. Sus atributos, su forma de pensar, su forma de vivir, su forma de hacer las cosas. Piensa en todo lo que estás haciendo. ¿Cristo lo haría exactamente igual que tú? Lo que estamos haciendo, ¿Cristo lo haría igual que yo? Porque tenemos que seguirle. Y cuando hablo de este tema, siempre pienso en cómo nuestros hijos pequeños intentan ponerse en nuestros zapatos, ¿verdad? Y esa imagen de ver ese pie pequeñito en un zapato grande, de todos nuestros hijos, ¿verdad? Aquellos que tenemos hijos lo hemos podido experimentar. Y cómo van pateando por toda la casa con esos zapatones. Qué bonita idea, ¿verdad? De una forma jugando, lo que te están diciendo es: te quiero imitar. Y nos están imitando. Y nos imitan en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de caminar, en nuestra forma de hacer las cosas. También los chicos, como nos afeitamos, ¿verdad? Y también nos imitan en nuestras manías, porque reproducen nuestras manías. Y es que es así, los hijos imitan a los padres. Digo, a los padres, ¿vale? Padre y madre. Pues eso es lo que nos está diciendo Pablo aquí. Ponte los zapatos de Dios. Y es verdad que nos van a quedar un poco grandes, porque nos van a quedar un poco grandes. Ese comportamiento que Dios tiene, ¡fua! Tenemos que empezar a dejar que Dios haga la obra en nosotros. Ese fruto del Espíritu que Pablo nos dice en Gálatas, tenemos que dejar el Espíritu Santo que siga potenciando ese fruto en nosotros. Porque para poder amar como Dios ama, para tener el gozo como Dios tiene el gozo, para poder servir como Dios sirve, para poder relacionarnos como Dios se relaciona, para poder hacer todas esas cosas, no lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas. Lo tenemos que hacer con el poder del Espíritu Santo. No llegamos, nosotros no llegamos, pero sí tenemos que tener la voluntad, el deseo y la acción de hacerlo. No nos podemos escudar en nuestras debilidades, en nuestros fracasos o en nuestros pecados. Yo no llego, yo no puedo, yo no sé, yo no tengo dones, yo no tengo habilidades. El Señor te dice: imítame, imítame. Y eso quiere decir que tenemos una imagen, un ejemplo. Tenemos un camino. No nos dice: búscate la vida e imítame como quieras o como puedas. No, no. Nos ha marcado quién es Él. Nos ha marcado cómo vive, nos ha marcado lo que piensa, nos ha marcado lo que siente y te dice: exactamente igual que yo. Métete en la palabra de Dios, profundiza en ella, conoce a Dios
y síguele. Imita a Cristo, imítale a Él. Y que podamos decir, hermanos, como dijo Pablo, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Uf, ¿lo podrías decir tú? Sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Pues ahí es donde tenemos que llegar. Y por último, glorificamos a Dios cuando cuidamos su creación. Y no sé por qué, pero esto a veces, ¡buah! Si lo demás nos costaba, esto nos cuesta también, ¿verdad? Cuando Dios pone al ser humano en el Edén, le da un mandamiento en Génesis 2:15, y dice así: entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cuidara, ¿vale? Y lo cultivara. Cultivar y cuidar. Cuidar y cultivar. Y esto nos está hablando de qué manera Dios quiere que nosotros disfrutemos de la tierra, pero también que la cuidemos, que la amemos, que la sostengamos. Nos hizo administradores de todo lo creado. Y cuidado, entendamos este término, administradores. Administrar es cuidar algo que no es tuyo. La tierra no es nuestra. La tierra es de Dios. A nosotros no nos pertenece, por mucho que digan unos y otros, no nos pertenece. Nosotros somos administradores de esa tierra. Y tenemos que amarla, tenemos que sostenerla y tenemos que utilizarla con cabeza. Porque Dios nos ha dado la inteligencia y la manera en la cual podemos beneficiarnos de ella, pero no destruirla. Porque no solo tenemos una responsabilidad en nuestra generación, tenemos una responsabilidad en las generaciones que vienen después. ¿Qué legado le vamos a dejar? ¿Qué legado le estamos dando? ¿Qué legado hay ahí? Para que los que vengan detrás puedan seguir disfrutando de la creación de Dios, puedan seguir beneficiándose de la creación de Dios. Hermanos, estamos llamados a sostener y amar nuestra tierra. Y cada uno de nosotros tenemos que saber cómo hacerlo. Y a veces tenemos la excusa de, bueno, lo poco que yo puedo hacer no influye mucho. No sé. Cada uno de nosotros tenemos que hacer lo que entendemos delante del Señor, que es nuestra responsabilidad. Los demás tendrán la responsabilidad y el encuentro con Dios. Pero yo tengo que estar haciendo las cosas adecuadamente. ¿Cómo estamos utilizando la creación que Dios nos ha dado, nos ha dejado, para que disfrutemos de ella? Como creyentes tenemos una responsabilidad y cuando estamos cuidando la creación de Dios, también le estamos glorificando. Por lo tanto, hermanos, con esto termino. Recordemos 1 Corintios 31, todo lo que nosotros estamos haciendo debe de dar gloria a Dios. Desde las cosas más pequeñas y más insignificantes a las cosas más grandes que cada uno de nosotros podamos hacer, que todo sea para la gloria de Dios. Porque realmente estamos aquí para que a través de nuestras obras Dios sea glorificado. Y como dice Mateo en capítulo 5, y que los demás que ven nuestras buenas obras puedan glorificar a Dios, al Dios Todopoderoso. Que el Señor nos ayude para que nuestra vida no sea así, que pase sin pena ni gloria, sino que estemos cumpliendo el plan y el propósito que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Santo, gracias te damos porque no solo nos has dado unos principios y un mandato, sino que nos has dicho cómo tenemos que llevarlo adelante y sobre todo nos das la capacidad en el poder del Espíritu Santo para realizar la obra que tenemos por delante. Gracias, Señor, por tu paciencia, por tu misericordia.
Gracias por el gran privilegio que tenemos de tener una relación personal contigo. Gracias porque nos has integrado, incluido en tus planes. Y podemos y tenemos la capacidad de poder llevar tu palabra, tu santa palabra, hasta los confines de la tierra. Pues Señor, glorifícate en cada uno de nosotros, glorifícate en esta iglesia. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pues podemos pasar a tomar un cafetito y a tener comunión unos con los otros. Que el Señor os bendiga.